Centro Clínico y de Investigación SICOR. Soluciones integrales en riesgo cardiovascular. De nuevo les doy la bienvenida al reto clínico en hipertensión de este mes, el cual vamos a dedicar a uno de los problemas importantes que hemos venido revisando en relación con la hipertensión de difícil manejo, en esta ocasión dedicado a la hipertensión sistodiastólica del adulto mayor. Para hacerlo vamos a ver el caso de esta paciente. Es una mujer de 73 años que tiene una estatura baja de 1,46 centímetros, un peso de 63 kilos con un índice de masa corporal de 29,6 kilogramos por metro cuadrado. La historia clínica nos dice que tiene un antecedente de hipertensión de unos 6 años de evolución, que ha estado tratada recientemente con losartán 50 miligramos cada 12 horas y nifedipino también 30 miligramos cada 12 horas. Consulta en el seguimiento con su médico, quien encuentra en el consultorio una presión arterial francamente alta, sobre todo sistólica, de 170/90 milímetros de mercurio y de 176/92. En el examen, la paciente no relata síntomas de manifestaciones clínicas cardiovasculares o de otros hallazgos relevantes. Y en el examen físico también el doctor encuentra que no hay hallazgos que sean importantes para conectarlos con la historia clínica de la paciente. Adicionalmente, los exámenes de laboratorio básicos que llevó la paciente están en rango normal, incluyendo la creatinina y los electrolitos, así que el doctor decidió ordenar un mapa de 24 horas para aclarar la situación desde el punto de vista de cómo ampliar o ajustar el manejo terapéutico de la paciente. Ese es el estudio del mapa de la señora, en el cual se puede ver que existe una hipertensión sistodiastólica. Es importante decir que en las personas de edad, sobre todo de mayores de 70 años, es común la hipertensión sistólica aislada, pero menos frecuente es la hipertensión sistodiastólica, que es el caso que aquí vemos, con una presión de pulso alta y sobre todo adicionalmente con la presencia de hipertensión nocturna. Esto nos habla de que puede existir algún trastorno vascular estructural que debemos anotar dentro de digamos, de los hallazgos a tener en cuenta. Podría existir un fenómeno de bata blanca complementario, aunque no es muy claro porque también existen otras mediciones bastante altas durante el periodo diurno de la paciente. Por otro lado, la frecuencia cardíaca se ve dentro de un rango normal con algunos picos aislados de frecuencias altas durante el día. Igualmente es normal en las horas de la noche. Aquí están los promedios. Puede verse que tiene una hipertensión sistodiastólica tanto en las 24 horas como durante el día con hipertensión nocturna franca. Eso es un hallazgo relevante, como vamos a ver más adelante, y tiene importancia en el aspecto diagnóstico. La frecuencia cardíaca está relativamente alta, cercana a 80 latidos por minuto, que también es otro aspecto importante en la evaluación clínica con los parámetros hemodinámicos. Para entender un poco por qué una paciente que tiene doble vasodilatador sigue tan hipertensa sistodiastólica, vamos a mirar el panel hemodinámico, donde ustedes pueden ver que existe realmente un aumento significativo en la presión arterial media, pero lo que llama la atención son varios aspectos desde el punto de vista de los hallazgos circulatorios. Tiene una velocidad de onda de pulso alta de 13,2 metros por segundo, valor normal hasta 10. Y adicionalmente hay otros trastornos en la parte hemodinámica. Primero que todo, llamemos la atención sobre el hecho de que tiene un gasto cardíaco elevado de 6,5 litros por minuto en presencia de un volumen latido alto, lo cual nos hace considerar que esta paciente tenga un aumento en el gasto cardíaco derivado también de un aumento en la frecuencia cardíaca. Adicionalmente, es importante decir que la resistencia vascular sistémica sigue alta, 1,442 DINAs para una paciente que tiene un doble manejo vasodilatador, tanto de calcio antagonista hidropiridínico como de un ARA2. Eso es un hallazgo relevante y ya lo vamos a analizar en un poco más de detalle. Otro aspecto importante es que la actividad simpática está aumentada, está en 48%, el valor normal está alrededor del 25%. Es decir, existe una serie de trastornos hemodinámicos persistentes que no se han resuelto a pesar del manejo con doble vasodilatador. Entre ellos, la presencia de una rigidez arterial importante y la presencia de un gasto cardíaco elevado con un volumen latido también alto.
Las preguntas del reto clínico entonces son: ¿cuál es el fenotipo hemodinámico de esta paciente? Que parece bastante complejo de dilucidar hasta aquí. Si es rigidez arterial, si es neurogénico con efecto cardíaco y vascular, si es vasoreactivo o si es cardiogénico. Y la segunda pregunta es: de los tres tipos de hipertensión que presenta el adulto mayor, ¿cuál es la que estamos observando? Si es una rigidez arterial estructural, si es una pseudohipertensión o si es neurogénico con vasoconstricción. Es importante en el análisis de este caso hacer una evaluación del acoplamiento ventrículo arterial. La presión arterial es el parámetro que refleja cómo está este acoplamiento. Pero ese acoplamiento depende, por un lado, de cómo está el volumen sanguíneo de retorno hacia el corazón, que se expresa adicionalmente en el volumen latido, y por otro lado, cómo está el funcionamiento del sistema arterial. Es claro que en esta paciente existe rigidez arterial y aumento en la resistencia vascular a nivel arteriolar, es decir, tiene los dos componentes de la función arterial comprometidos. Pero adicionalmente tiene el tercero, tiene un aumento en el volumen latido sobre un sistema ya rígido a nivel de grandes vasos, lo cual hace que la hipertensión de esta paciente sea sistodiastólica. Ese es un primer aspecto importante, pero además, estando con doble vasodilatador, no se ha podido obtener un buen control. Y vamos a mirar eso, cómo lo vamos a dilucidar desde el punto de vista clínico. Sin duda, la paciente tiene rigidez arterial, ya lo hemos dicho por los valores de velocidad de onda de pulso, pero tiene además un componente neurogénico importante, no solo porque tiene aumento en la actividad simpática, que está en el 45%, sino porque tiene un reflejo de este componente neurogénico a nivel cardíaco y también a nivel vascular, es decir, tiene los dos brazos del efecto neurogénico activos. Y eso es muy importante para explicar por qué la hipertensión de esta paciente con rigidez arterial no está respondiendo adecuadamente al vasodilatador. Aquí está el esquema que hemos mencionado. Recibe la paciente actualmente 100 miligramos de losartán al día y nifedipino 60 miligramos día. Cuando fue tratada, acorde con la recomendación que se hizo con base en los hallazgos hemodinámicos, eh, queda muy claro que tenemos que tener en cuenta ese hallazgo, el hallazgo de que estando con nifedipino y ARA-2, sigue con resistencias vasculares muy altas y con una rigidez arterial importante. Es decir, el componente arterial no se ha resuelto por la doble acción vasodilatadora. Y esencialmente se debe a que el componente de actividad simpática sigue muy alto. Y por ende, ese componente de actividad simpática se está reflejando sobre el gasto cardíaco, el índice cardíaco, y está haciendo que el sistema arterial esté sobrecargado en el caso de esta paciente que ya tiene rigidez arterial. De manera que el manejo debe estar direccionado también a resolver estos dos aspectos, el del volumen circulante y el del gasto cardíaco alto. Vamos a analizar cuáles son los tres tipos de hipertensión sistólica que se ven en estas personas mayores de 70 años. Está la línea de presión diastólica de 80 milímetros de mercurio. Vamos a ver que existe, en primer lugar, el patrón clásico de hipertensión del adulto mayor con rigidez arterial solamente, en el cual hay hipertensión sistólica aislada. Las cifras de presión sistólica sobrepasan este valor normal de 130 considerablemente, pero la presión diastólica permanece por debajo de 80 milímetros de mercurio. El segundo escenario que vemos en las personas mayores de 70 años es cuando existe mucha arteriosclerosis, es decir, calcificación de la túnica media de la pared arterial de los vasos de mediano calibre, como la arteria braquial, que no es colapsable y genera una hipertensión sistodiastólica que es ficticia o llamémosla espúrea, porque lo que tiene es una pseudohipertensión, que uno la sospecha por el hecho de que tienen presiones diastólicas por arriba de 110 milímetros de mercurio, que es muy raro en personas de esta edad. Y en tercer lugar, tenemos el escenario de la paciente que estamos discutiendo en nuestro reto clínico, en el cual observamos una persona que tiene presiones sistodiastólicas en un rango no tan elevado, con presión de pulso alta, donde hay incremento de ambas presiones y usualmente se debe a esos escenarios en el cual hay rigidez arterial sobreagregada con la presencia de alteraciones en otros componentes del comportamiento del sistema arterial.
Es lo que llamamos la hipertensión sistodiastólica con rigidez y resistencia elevada, donde además suele ocurrir que hay un componente volumétrico que se expresa ya sea en el volumen latido o el gasto cardíaco o ambos casos. Los manejos de estos pacientes, por tanto, requiere, además del manejo con doble vasodilatador, en muchos casos, la utilización de diuréticos o betabloqueadores. Aquí está la comparación de estos tres tipos de hipertensión y cómo se orientan desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico. Vamos a mirar la evolución de esta señora. A esta paciente, acorde con lo que hemos discutido, se le hizo el manejo respectivo y luego de un año se hizo un nuevo mapa, que aquí tienen el resultado. Se puede ver que hay un cambio notable en las cifras de presión arterial de la paciente, que ya está normotensa. Todavía tiene algunas presiones altas en la noche, es probable que exista algo de hipertensión nocturna. Y aquí al final del día un pico hipertensivo, de nuevo sospechoso de lo que hemos hablado de la hipertensión de bata blanca. Pero en esencia hubo un control significativo de la presión arterial con una reducción de la presión de pulso, con una frecuencia cardíaca menor que la inicial. Y esto debemos explicarlo a la luz de lo que hemos descrito hemodinámicamente que presenta la paciente. Estas son las presiones del nuevo examen, una presión de 126/71 en rango normal, con una frecuencia cardíaca también normal. Igualmente durante el día los valores de presión arterial son bastante buenos, ligeramente elevada la presión durante la noche. Y las cargas de presión se corrigieron mucho en relación a lo que fue el hallazgo inicial que se encontró en esta paciente. Miremos hemodinámicamente qué tenemos. Se puede ver claramente que hay una reducción significativa en el volumen latido y en el gasto cardíaco. Y eso se obtuvo a partir de la intervención farmacológica nueva que se le aplicó a esta paciente. Persiste con una resistencia vascular elevada. La velocidad de onda de pulso se redujo notablemente de 13.2 a 10.1 actual. Igualmente el índice de actividad simpática se disminuyó a la mitad. Es decir, es claro que ahí hubo un efecto terapéutico que incidió notablemente para que la presión arterial cambiara en las cifras que hemos encontrado. Aquí está la comparación del estudio inicial con relación al estudio nuevo. Pueden apreciar cómo la presión de pulso bajó de 78 a 55, la presión media se normalizó, el índice cardíaco es 2.8, que era 3.8, y el volumen latido bajó de 86 a 71. Persiste con resistencias altas, en parte por la modificación que se hizo al esquema terapéutico, que era inefectivo en la forma del doble vasodilatador. Entonces, ya vamos a ver el detalle de qué se hizo y los otros parámetros también mejoraron significativamente. El esquema de tratamiento bajo el cual se logró este éxito en términos hemodinámicos y también de cifras de presión fue una medicación con solamente los sartán 100 miligramos día. Se retiró el nifedipino, se adicionó carvedilol 12.5 miligramos cada 12 e spironolactona 25 miligramos día. Con ese medicamento expresado en esa forma triconjugada, se obtuvo vasodilatación suficiente, regulación del componente neurogénico que estaba, digamos, expresándose a nivel cardíaco, y también de reducción en el volumen circulante que era necesario para que la presión arterial se estabilizara. Entonces, digamos, a lo dicho en las preguntas del reto clínico, bien, la paciente sí tiene rigidez arterial, que de fondo es el valor que encontramos y se mantiene alto, pero tiene un aspecto muy claro, es un componente neurogénico, que es el que hace que esté hipertensa, como lo observamos en el mapa, tanto por el efecto cardíaco como vascular que está dándose por este componente neurogénico. Los otros dos no son aplicables a este caso. Y obviamente de los tres tipos de hipertensión del adulto mayor que hemos considerado, el que caracteriza a nuestra paciente es que tiene un componente neurogénico con vasoconstricción. Allí están las dos situaciones básicas de lo que pasa hemodinámicamente con nuestra paciente y por qué respondió tan eficazmente al cambio terapéutico. En conclusión de este reto clínico, entonces los tres tipos de hipertensión sistólica del adulto mayor tienen diferencias hemodinámicas muy importantes que hay que entenderlas para poder saber cómo manejar la hipertensión de estos pacientes, que es frecuentemente difícil de tratar.
El subtipo de hipertensión sistodiastólica divergente se caracteriza por mucha más vasoconstricción. La hipertensión sistólica aislada básicamente tiene rigidez de grandes vasos, generalmente responde bien a los diuréticos o a los ARA2, y la hipertensión sistodiastólica severa es sospechosa, sobre todo con presiones diastólicas de 110 o más, de que exista mucha arteriosclerosis y calcificación de la parte media de las arterias de mediano calibre, y eso explica por qué no son arterias colapsables, que tienen un signo de Osler positivo y que es una pseudohipertensión. Dependiendo de lo que uno tenga en esos tres escenarios, pues va a definir cuál es la mejor opción terapéutica. Espero haya sido de interés este reto clínico que nos cierra un ciclo de análisis para la hipertensión del adulto mayor que frecuentemente cursa con escenarios difíciles de abordar en muchos de nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención.